Vamos a el Evangelio de según San Juan, capítulo 12, versículo 24. Y yo lo sé de memoria y espero que ustedes también lo aprendan. El Señor está diciendo: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Estaba en vísperas el Señor ya de culminar su obra, su ministerio, y estaba diciendo que si Él no pasaba por esa experiencia de la muerte, hoy nosotros no pudiéramos estar sentados aquí, ¿no? Así que en ese momento estaba refiriéndose a sí mismo como el grano de trigo, pero a la vez la palabra del Señor nos habla de que nosotros somos ese grano de trigo también. Así que la muerte que produce mucho fruto, la muerte de Jesús produjo como fruto la salvación de todos nosotros. Ahora vamos a ver qué produce o cómo podemos producir nosotros esos resultados magníficos que produjo Jesús. Y el Señor dice: ejemplo les he dado. Indudablemente, cuando se refiere a nosotros como hijos de Dios, como iglesia, la muerte está hablando de la muerte del viejo hombre, de la vieja naturaleza humana. Por eso recuerdan, es tan claro el ejemplo de Nicodemo, San Juan capítulo 3, ¿no? Nicodemo, si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios, ¿no? Tenía que nacer de nuevo y eso implicaba nacer a una relación nueva. Era un teólogo, era un sabio en cuanto a la teología, pero sin embargo no tenía la experiencia espiritual. A veces algunas personas tienen mucho de la teología, pero no tienen una relación con Dios. Lo importante es, me pasa a mí a veces cuando yo hablo con algunos de ustedes por ahí, ustedes mismos me dicen su necesidad, se contestan cuál es la solución y bueno, ¿y los frutos? El Señor está diciendo: por los frutos los vamos a conocer. Jesús se conoció por los frutos que dio en su ministerio y en su obra cúlmine, que fue la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Y bueno, acá nos está diciendo el Señor que para dar fruto hay que morir. Morir a la vieja naturaleza humana, al yo. Eso hace que Cristo reine y que se produzca en nosotros el ser espiritual, dar lugar al hombre espiritual, y cuando digo hombre digo mujer, ¿no? Al ser espiritual, porque usted y yo somos más espíritu que carne, porque 2/3 de nuestra vida, alma y espíritu, ¿no? Aunque aún el cuerpo está relacionado con eso que es el espíritu, pero Dios quiere que cada uno de nosotros seamos gente del espíritu, no gente que andemos en la vieja naturaleza, que andemos en los deseos de la carne, en nuestras pasiones y deseos naturales, carnales, sino que podamos ser ese hombre y esa mujer que Dios quiere. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 7, pues si habéis resucitado con Cristo, y para resucitar, ¿qué tiene que suceder antes? Morir. Morir a el viejo hombre, reitero, vieja naturaleza, al yo, a lo que ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, sino Cristo vive en mí. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad ¿qué? Las cosas de arriba. ¿Qué tenemos que buscar? Las cosas espirituales, las cosas de arriba. Y ustedes saben, nos pasa a nosotros y a todo el mundo, buscamos mucho las cosas de aquí, de esta tierra. Y cosas que son necesarias. Pero, ¿saben qué? Tenemos que tener
prioridad, tenemos que dejar que Cristo crezca en nosotros, es necesario que nosotros menguemos a esas cosas que nos apartan del camino del Señor y de la vida espiritual y crecer para Dios. Por eso dice, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, buscar las cosas y usa ahora, poned la mira en las cosas de arriba. No solo buscarlas, sino, ¿dónde estamos poniendo nuestra mira? En las cosas materiales. Dice el Señor, pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites y placeres. Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que seamos satisfechos, Dios quiere la felicidad, la paz y la bendición para el ser humano y tiene un orden establecido. Sus mandamientos, su palabra, sus caminos que son mejores que los nuestros. Por eso, cuanto más nos pongamos la mira en las cosas de arriba y busquemos las cosas de arriba, más felices, más completos, más bendecidos vamos a ser. No en las cosas de la tierra, dice, porque habéis muerto. Ahí está, ¿no? La palabra clave, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y da el mandamiento, dice, busquen las cosas de arriba, pongan la mira. Y después dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y menciona alguna de las cosas. No dice aquí que el sexo es malo dentro del orden establecido por Dios, que es el matrimonio. Sino dice, haced morir pues en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice aquí, si habla de hijos de desobediencia, dice que hay hijos de obediencia e hijos de desobediencia. O sea, hijos que le obedecen y hijos que le desobedecen. ¿Dentro de cuáles estamos? Creo que si estás aquí es porque quieres seguir calificando para la vida eterna. Quieres seguir obedeciendo, quieres mejorar tu calidad de vida, quieres obedecer al Señor. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Vivíamos en una vida lejos de Dios, sin tener en cuenta a Dios y haciendo o practicando el pecado. Pero ahora vivimos para el Señor. Dice la Escritura, si vivimos para el Señor, vivimos. Dice más, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que resucitó y murió por ellos. Entonces, vivimos para el Señor y te puedo garantizar que la vida en Cristo es muchísimo mejor que la vida que nos ofrece la vieja naturaleza, este mundo. La muerte de Jesús trajo como resultado, dijimos, la redención del mundo. ¿Y por qué usa el ejemplo del trigo? Bueno, porque una de las cosas que sin saber mucho podemos deducir es que el trigo da vida al mundo, ¿no? Y apliquémoslo a lo espiritual, Jesús dio vida a este mundo por su sacrificio en la cruz. Y nosotros podemos dar vida en lo espiritual como el trigo lo da en lo físico, en lo material, podríamos decir, en lo biológico para alimentar el cuerpo, bueno, en lo espiritual, porque acá el Señor va apuntando a la vida espiritual, que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas el Señor las va a añadir. Por ejemplo, en Argentina, hablando del trigo, ¿no? Se produjo entre el 23 y el 24 16,2 toneladas de trigo. Una dosis de semilla de trigo, ¿sabe cuánto produce? De 150 a 220 kilos de esa harina, ¿no es cierto?, que produce el trigo. Y permite obtener alrededor de 500 espigas por metro cuadrado. Una sola semilla se reproduce en todo eso. Reitero, 150 a 220 kilos de harina
y puede alrededor de 500 espigas reproducirse en 1 metro cuadrado una sola semilla. ¿Sabés cuántos millones de personas pueden llegar a alimentarse con eso? Impresionante, ¿no? Ahora, ¿cuántas millones de personas? Miles, cientos de miles, voy bajando, miles, decenas o individuos pueden llegar a ser alimentados espiritualmente cuando vos y yo cumplimos con lo que el Señor está diciendo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva muchos frutos. Ese grano cuando es sembrado lleva mucho fruto. Tu vida cuando cumple con lo que el Señor manda va a dar mucho fruto. Como les dije, ese grano representa nuestra vida. Hay parábolas en la Escritura, por ejemplo la parábola del trigo y la cizaña, que está hablando del ser humano, del hombre, de la mujer. Y dice ahí que Jesús tuvo que ¿qué hacer? Humillarse. Si el grano de trigo no cae en la tierra, caer en la tierra significaba humillarse hasta lo sumo. Dice la Escritura que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Por haberse humillado, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Eso está hablando de Jesús como el Hijo del Hombre, que se humilló, tomó tu lugar, mi lugar, y al morir dio mucho fruto para la gloria de Dios y se sintió tremendamente gozoso Jesús, porque a pesar de que no le fue fácil, Él llegó a decir, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y estuvo dispuesto a sufrir la cruz por nosotros. Así que el Señor nos ayude, porque nosotros por naturaleza somos y reaccionamos y nos comportamos. Somos, reaccionamos y nos comportamos con orgullo, con rebelión, con altivez, con soberbia. Por naturaleza, la naturaleza caída hace eso. Pero ¿qué quiere el Señor? Que nos rindamos, que seamos dóciles, que nos entreguemos, que hagamos su voluntad. ¿Queremos recibir la bendición de Dios? Humillémonos bajo la poderosa mano del Señor. Humillar es algo que le costaba siempre al pueblo de Dios y al ser humano. Dios decía en muchas ocasiones, es un pueblo de dura cerviz. Y está hablando de la cervical, de duro de inclinarse, de humillarse, de rendirse, de ponerse a su disposición, a su voluntad, de entregar el corazón. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. 1 Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si nos humillamos, Dios te va a bendecir, Dios te va a exaltar. Si te entregás al Señor, vas a ver que mejor es estar con Cristo y entregado y puesto en la mano del Señor que haciendo nuestra propia vida. Los caminos del Señor son perfectos, los nuestros imperfectos. Los caminos del Señor nos llevan a la bendición, a la paz, al gozo, al éxito. Nuestros caminos nos llevan a la tristeza, al dolor, al fracaso. Pero si nos humillamos, si nos entregamos, el Señor obrará con su poder. Por eso dice 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, buscar a Dios de corazón todos los días, venir a la casa de Dios, darle prioridad a lo espiritual, buscar en mi rostro, se convirtieren, ¿qué es conversión? Es un giro de 180 grados, es entregar el corazón, es cambiar de vida. Dice, se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos su oración, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Y cuando dice sanaré la tierra, habla sanar espiritual, económico, físico, emocional. Sanarnos, porque no habla del planeta, sino de las personas que viven en el planeta. Sanaré
sanaré. Yo sé que estás aquí porque deseas ser sanado, deseas el obrar del Señor. Pero es importantísimo el perseverar, es importantísimo determinar algo y ser firme en eso que determinamos. No podemos claudicar entre dos pensamientos y entre dos caminos. No podemos tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. O somos o no somos. Y la verdad es que no nos conviene no ser. Necesitamos ser del Señor 100%. Dios no quiere el 50% de nuestra vida. Cuando hablamos de nuestra vida, hablamos de todo nuestro entorno, de nuestros roles de la vida, toda la vida del ser humano. Ni con el 60, ni con el 70, ni con el 99,9. 100%, dice el Señor. ¿O no sabéis que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? ¿Y sabe cómo dice el contexto? Habla del adulterio espiritual, porque la iglesia es la novia de Cristo, preparándose para desposarse. Y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces, que el Señor nos libre, que el Señor nos ayude, que podamos tener ese temor de Dios en nuestro corazón y no miedo de que está con la vara para castigarme cuando cometo un error, sino ese temor reverente, reconociéndole que Él es Dios, que Él es mi Padre, que Él es mi Señor, que debo respetarlo, que debo amarlo, que debo brillar para Él, que debo honrarlo a Él con una vida de testimonio entregada al Señor. Así que tenemos que morir para liberar toda la energía que logramos al hacerlo. Cuando morimos al yo, desarrollamos, la pastora Hilda hizo un material hace años, una carpeta que debe estar en la librería, desarrolla tu potencial. Cuando morimos, desarrollamos, liberamos esa energía que logramos cuando morimos al yo y vivimos para el Señor. Es el Espíritu Santo actuando y no la carne. Cuando liberamos, ¿no es cierto?, esa energía, estamos hablando, es el Espíritu Santo actuando en nuestra vida y a través de nuestra vida y no la carne. Por eso dice la Escritura, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y cuando está hablando de carne, está hablando de los actos, de las acciones, de nuestras obras, de lo que nosotros hacemos, de nuestra vieja naturaleza, del actuar nuestro. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, dice el Señor. Por eso que el Señor nos ayude. Porque si no muere, se pierde. Dice, si cae a la tierra y muere, da fruto. Pero si no, dice, queda solo. Si no muere, queda encima de la tierra, ¿no? Y el grano encima de la tierra, si no fue sembrado y no germinó y no dio el fruto, ¿para qué sirve? Solo se muere. Pero si muere, vuelve a levantarse trayendo nueva vida. Si muere, vuelve a levantarse. Por eso hay cristianos que hoy se están levantando y recibiendo nueva vida, están siendo restaurados porque es un tiempo también de restauración. Si entregamos, si rendimos nuestra vida al Señor. Si muere, vuelve a levantarse trayendo nueva vida y mucho fruto en su vida personal y fruto de personas bendecidas a través de su vida. O sea, nuevas personas, nuevos cristianos, nuevos amigos, nueva alegría, dice, no sos el mismo de antes. ¿Por qué? Porque ahora está Dios actuando, la presencia del Señor está obrando. Así como Jesús lo hizo, tenemos que hacerlo nosotros. Humillarnos para que Dios obre con su gran poder. Y entonces, liberando ese potencial en Cristo, ni te imaginas lo que Dios puede hacer con tu vida, con mi vida, con nuestras vidas. Solo Dios sabe lo que realmente somos capaces de hacer, porque fluir para Dios
y te vas a autosorprender de las cosas maravillosas que el Señor puede hacer. Solamente puede hacer el Señor esto, que liberes ese potencial, porque es por el poder del Espíritu Santo y a través de la palabra del Señor que es poderosa en nuestras vidas, rendidas y humilladas delante del Señor. Juan capítulo 8, versículo 31 dice y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, ahí está la palabra clave, permanecer en mi palabra, seréis verdaderamente, cuando dice verdaderamente mis discípulos, está también diciendo que hay discípulos que no son verdaderos. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Jesús es la verdad, su palabra es la verdad. Y seréis libres, dice el Señor, libres, libres. Así que el Señor nos ayude, nos abra el entendimiento, corra el velo, porque somos llamados a ser y hacer. Hacer y hacer. Y si hay pereza, no lo vamos a lograr. Por eso dice el Espíritu Santo: despiértate tú que duermes. Y te va a alumbrar Cristo. Despiértate. Mi palabra es lámpara a los pies y lumbrera a nuestros caminos. El Señor nos dice, el Espíritu Santo, en Deuteronomio 28, 12, te abrirá Jehová el buen tesoro, el cielo. Gloria a Dios. Hay un cielo abierto para los que se humillan, para los que se entregan, para los que están dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Dice, te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir todas las obras de tus manos. Todo lo que hicieres con la bendición de Dios es prosperado. Y prestarás a muchas naciones, personas, y tú no recibirás, no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Como líder, como quien ayuda a otros. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Sí, ¿cuándo va a suceder eso? Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Hay gente que tiene la Biblia en la mesa de luz. Está bien tenerla en la mesa de luz, pero ¿la lees? ¿La guardás? ¿La practicás? Otros la dejan abierta, ¿no? Se van de la casa y la dejan abierta la Biblia. ¿Sabes cuándo tiene poder? Cuando la crees. Si no, como simple libro, no le vayas a poner la Biblia a nadie porque no tiene ningún poder como papel, sino su contenido, su mensaje. Cuando actuamos, activamos nuestra fe, entonces el poder de Dios actúa por su palabra, porque es poderosa. Aleluya. Cuando la guardes y la cumplas. Qué privilegio grande que tenemos de tener un Padre que nos ama tanto, ¿verdad? Gracias a Dios por nuestro Padre Celestial, que nos quiere ayudar y bendecir, y siempre nosotros, si nos ponemos en su mano, vamos a reflejar la gloria de Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo 11, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. ¿Qué es una persona ferviente? Una persona que no está quieta, que se mueve, que hace. Por eso está hablando de la pereza. Aquí no sirve, dice. No, la pereza espiritual, no ora, no lee la Biblia, no se congrega, no hace nada para Dios. No, no. Sino ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Hacelo a la manera de Dios. Hay muchos que a veces le queremos enseñar a Dios, lo hacemos a nuestra manera, ¿no? O acomodamos las cosas como nosotros queremos. Los principios no se negocian, la palabra de Dios es inmutable, no cambia.
tenemos que creerla y practicarla como está dada para nosotros. Es el manual de guía de nuestra vida, que el Señor nos ayude. Así que hacelo a la manera de Dios, que va a producir resultados permanentes, resultados no solo permanentes, sino eternos, que le den siempre la gloria al Señor, porque simplemente que somos siervos inútiles, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Y después que hiciste de lo que debías hacer, decís, siervos inútiles somos. Así nos enseñó Jesús, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude para poder lograrlo. Y dice que si muere, lleva mucho, mucho fruto. No es opcional, es el resultado de la obediencia a la palabra. No es opcional el llevar mucho fruto, sino sí o sí. Dice, el que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto. Dice, pero si no da fruto se seca. Por eso hay muchos cristianos que están secos, porque no dan fruto para Dios. Dios nos libre, Dios nos ayude, que podamos dar mucho fruto para el Señor en obediencia y las indicaciones del Espíritu Santo. Dice Hebreos 6, 10 al 12, estoy terminando, porque Dios no es injusto para olvidar las obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Es necesario empezar bien, es necesario seguir bien y es necesario terminar bien. Hasta el fin, de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, actuando de esa manera, humillándonos, vamos a morir y dar mucho fruto. En nuestra propia vida va a ser transformada y también activada. Decirle al que está a tu lado, activate, activate en el nombre del Señor. Hay fruto de buenas obras cuando uno libera su potencial. Los que nos ven van a glorificar a Dios, porque el ser luz y ser sal bendice a todos los que nos rodean, en el hogar, en el trabajo, en todo lugar donde andamos. Se manifiestan los ministerios. Cuando te activas se manifiestan los ministerios, los dones, los talentos naturales y dados por Dios. Los talentos que deben estar activos y no inactivos. Queridos, Dios nos ayude, porque lo supremo de todo es dar a luz a otros. Poder hacer que a través de tu vida otra gente se acerque a Dios, conozca a Dios, reciba la bendición de Dios. No existe, no debe existir en nosotros la esterilidad espiritual. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si no, nos va a pasar lo que le pasó a Israel. Mateo 21, 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de Él. El Señor nos libre. Esa palabra está en Mateo 21, 43 y se cumplió. Jesús lo dijo mucho antes de que sucediera y se cumplió. Y cada palabra que Él dice se cumple. Así que el Espíritu Santo siga obrando en nuestros corazones. Pone tu mano sobre tu corazón ahora y decirle: Señor, repetí conmigo: Señor, yo quiero ser ese grano de trigo que se humilla, que muere, dilo, que muere y que da mucho fruto para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor, por tenerme en cuenta, por amarme y por hacerme tu siervo, tu sierva. En tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Amén.
amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Oh, bendito sea tu nombre. Te adoramos, te bendecimos.